Hola a todos, bienvenidos. Soy el doctor Octavio Reyes y trabajo como profesor de tiempo completo en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes la ponencia intitulada Diseño de evidencias de aprendizaje con base en los aprendizajes clave esperados en el contexto de la educación virtual. En México, la Secretaría de Educación Pública ha establecido el modelo de competencias para los estudiantes de educación media superior del país. Por lo anterior, todo diseño de un curso de bachillerato debe observar esta normatividad al respecto. Derivado de lo anterior, han surgido diferentes propuestas de implementación y de manera particular, esta investigación se propuso el siguiente objetivo: generar un constructo teórico-metodológico para el diseño de las evidencias de aprendizaje de un planteamiento investigativo de análisis heurístico, hermenéutico y fenomenológico apoyado en la teoría fundamentada. Para empezar, quiero compartir algunos de los fundamentos teóricos sobre el tema y al respecto, Alonso Tapia y otros autores escribieron en el 2007 que la evaluación del aprendizaje supone una serie de procedimientos que integran un conjunto de evidencias o información sobre el aprendizaje logrado por el alumno, con lo cual se debe favorecer un carácter reflexivo y de autorregulación del proceso educativo. De la misma forma, Álvarez Valdivia, en el 2008, afirmó que los procedimientos tradicionales de evaluación no satisfacen los requisitos que exige la evaluación del aprendizaje basado en competencias y en metodologías activas. Es así que para atender el objetivo planteado, se desarrolló el siguiente procedimiento investigativo formulado. Es decir, se basa en una perspectiva cualitativa de análisis heurístico, hermenéutico y fenomenológico, como ya se mencionó, apoyado en la teoría fundamentada a efecto de atender la interrogante de investigación planteada. Es menester mencionar que en el trabajo investigativo se utilizó el esquema ENFIS en su versión 4, esto es, estructura metodológica fundamentada para investigaciones sociales, a efecto de dar soporte y validación de los resultados reportados. Para el desarrollo procedimental se partió del insumo conceptual de las competencias escolares definidas para el módulo de gobierno y Estado, que es una asignación del bachillerato virtual en la UBEG y que ha sido el caso de estudio con el que se dio arranque e inicio a este proceso investigativo. En tal caso, se establecieron los propósitos específicos y se determinaron los aprendizajes clave esperados para cada uno de ellos. Así también, la redacción de los aprendizajes clave esperados se integra a partir de la selección de un verbo de acción que refleje la competencia buscada. En este sentido, los aprendizajes clave esperados se componen de los siguientes elementos: un verbo que se escribe normalmente en tercera persona de singular y en tiempo presente, el objeto sobre el que se desarrollará la acción de aprendizaje, más la condición de calidad con la que podría ser evaluado dicho aprendizaje. A continuación, se comparte la segunda tabla de las 4 que fueron reportadas en el análisis de resultados. Observen las siguientes columnas. Primera columna, se definen los aprendizajes clave esperados a partir de las competencias que ya habían sido comentadas. En el caso concreto, para el estudio que nos convoca, en la tabla 2, evidencia 2, establecimos: distingue las funciones públicas del Estado mediante un análisis de sus características y obligaciones. Ese fue el aprendizaje clave esperado. Para tal fin, se eligieron 2 evidencias de aprendizaje. La primera, que es una entregable, y la segunda, que es un control de lectura. La evidencia de aprendizaje establecida dice: compara en una tabla las funciones del Estado, es decir, la función legislativa, administrativa y jurisdiccional, identificando quién ejerce la función y qué es lo que realiza en el cumplimiento de dichas funciones. Esta es una tarea que deberá cubrir los siguientes criterios para su evaluación. Observen que en la tercera columna
ha sido fraccionada en 4 renglones. Primero, ¿qué instrumento de evaluación se va a utilizar? Una rúbrica. Recordemos que una rúbrica es un arreglo matricial de columnas y renglones para establecer los criterios que se van a evaluar, así como los parámetros con los que se va a ir asignando la calificación. De la misma forma, un tipo de actividad. Habitualmente puede ser individual o colaborativa. Para este caso en lo particular, se eligió una actividad de tipo colaborativa, pero entrega individual. Es decir, en la práctica nos ha funcionado muy bien promover el trabajo colaborativo y la entrega individual para que cada uno de ellos, antes de entregarla, formule sus conclusiones personales y luego sea responsable de enviar la tarea y no asignarla solo a un integrante del equipo, al jefe del equipo, en donde también pierden responsabilidad y se desentienden de estas obligaciones. Así que el esquema de trabajo colaborativo con entrega individual ha resultado ser muy práctico pues en las actividades que nosotros estamos desarrollando. La ponderación asignada para esta actividad es 20%, el número de días asignado, 7 días. En la segunda evidencia de aprendizaje y caso concreto para esta, se seleccionó un control de lectura sobre el material asignado para el estudio. Observen también que en la última columna, dividido ya en renglones, el instrumento de evaluación es un cuestionario. Desde que diseñamos nosotros el curso, se eligieron 30 preguntas con respuesta de opción múltiple, 4 a saber, y de las cuales el alumno deberá contestar 10, pero el sistema las elige de manera aleatoria, de forma tal que nunca será el mismo examen para todos los alumnos. Eventualmente podría repetirse una o dos, pero ni siquiera en el mismo orden. Bueno, el tipo de actividad será individual, la ponderación asignada 10% y el número de días en el que podrá desarrollarlo, 2 días. Pasado ese tiempo, a lo mejor queda abierta la plataforma, pero quizá pudiera, de acuerdo a la rúbrica establecida, a lo mejor sancionar un 5, un 10% si no se desarrolló en el tiempo esperado, sobre todo porque la lectura debe ser una recapitulación del material previo para el desarrollo de la evidencia de aprendizaje. Muy bien. Ahora se presenta en esta diapositiva el capítulo de las conclusiones. Se podrá observar que, y como su nombre lo indica, las evidencias de aprendizaje corresponden a los documentos que dan certidumbre y objetividad al propósito buscado. Y son estas las que ofrecen un sentido y razón de ser al trabajo desarrollado en la formación de las competencias en el educando. De ahí que su importancia es altamente significativa porque contribuyen a lograr el perfil del egresado de educación media superior. Es así que en el diseño de un curso en línea es muy importante considerar desde la planeación, el registro, la sincronización y la evaluación de las actividades, de las evidencias de aprendizaje. Y si observan ustedes, en este caso se representó como un triángulo a la inversa, en el entendido que estamos dando un peso muy importante al propósito general del curso, después a los propósitos específicos establecidos para el curso, y luego el diseñador instruccional o apoyados con el diseñador instruccional nos asesora para definir las competencias genéricas para el alumno, las competencias disciplinares para el alumno, y en ese punto estamos ya por diseñar las evidencias de aprendizaje, pero en correspondencia directa con los aprendizajes esperados. A esta figura le hemos llamado elementos considerados, elementos necesarios para diseñar las evidencias de aprendizaje. En la siguiente figura, ahora llamada considerandos para el diseño de las evidencias de aprendizaje, podemos afirmar que para determinar estas evidencias es menester considerar 4 aspectos a saber. Primeramente, el número de tareas o evidencias de aprendizaje asignado, así como el tiempo estimado para la ejecución de las mismas, la contribución a la
aprendizaje clave esperado al realizar las evidencias de aprendizaje propuestas, así como la pertinencia de las evidencias de aprendizaje o el tipo de aplicación que se busca en tal asignación. Con esto, bueno, lo que estamos nosotros tratando de justificar es que lejos de pensar que el número de evidencias de aprendizaje es importante para el diseño de un curso, más que el número es el tipo de evidencia y los considerandos que deben aportar al mismo. Bueno, en la siguiente transparencia, ahora denominada figura 3, representatividad de las evidencias de aprendizaje, bueno, podemos decir al respecto que es muy importante que al diseñar estas evidencias se cuide la representatividad de las mismas, que significa, en principio, tomar en cuenta las competencias establecidas para asegurar su cumplimiento desde la construcción de dichas actividades. Asimismo, es menester el cuidar que cada una de las evidencias de aprendizaje esté directamente vinculada con los aprendizajes clave esperados y asegurar que efectivamente estarán tomando en cuenta en el contexto social del educando. Esto con el fin de incidir de manera directa en la observación y análisis de los problemas a su alrededor, así como identificar y generar propuestas de solución a dichas problemáticas. El último aspecto sobre la representatividad de las evidencias de aprendizaje, y no por ello es el menos importante, es que las evidencias o las tareas deben plantear actividades retadoras e interesantes para los jóvenes, a fin de motivar su participación proactiva en el desarrollo de los mismos. Lo anterior significa que la representatividad de las evidencias de aprendizaje es más significativa que el número total de tareas, como ya lo habíamos mencionado. Es decir, que se deberán diseñar actividades que involucren un trabajo integrador incorporando al menos los 4 componentes que observamos en esta figura. Es decir, deben ser subordinadas a la competencia formulada o a las competencias formuladas. Deben estar vinculadas a los aprendizajes clave esperados, pero de la misma forma deben ser relativas al contexto social del educando e implicadas con actividades retadoras e interesantes. Por otra parte, cabe mencionar que los aprendizajes clave esperados corresponden al conjunto de saberes, es decir, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber ser. De forma tal que desde el diseño de los aprendizajes clave esperados, debemos tomar en cuenta estos elementos. Finalmente, y en esta transparencia que aborda las conclusiones, se presenta el constructo teórico formulado, en el cual nos permite visualizar las 3 dimensiones que corresponderían al diseño de las evidencias de aprendizaje de los programas de educación media superior. Observen que estas 3 dimensiones, ya mencionadas en las figuras previas, son elementos para diseñar las evidencias de aprendizaje, los considerandos para el diseño de las mismas y la representatividad. Para cada una de estas dimensiones se observan diferentes categorías o diferente número de categorías. Listadas todas son un total de 13, pero para los elementos son 5, para los considerandos son 4 y para la representatividad 4 más a saber. Así las cosas, podríamos decir que el diseño de las evidencias de aprendizaje corresponde a una implicación de diferentes dimensiones y que en la medida en la que sean incorporados para su diseño, que sean incorporadas estas dimensiones en su diseño, seguramente el diseño de las evidencias vendrá a cumplir los aprendizajes clave esperados y consecuentemente las competencias esperadas.
Eh, por último, es menester mencionar que esta investigación no se considera terminada, pues se continúa trabajando en un ejercicio de posturas y contraposturas sobre la complejidad y la profundidad de las tareas asignadas, y así también está abierta esta investigación a la participación y aportaciones de nuestro público a través de comentarios enviados al autor. Esta es una investigación de corte cualitativo y como lo sabemos, existe la posibilidad que emerjan más categorías o eventualmente quizá otra dimensión. Lo anterior significa que existe el reconocimiento a mejorar el constructo teórico propuesto para lograr una mejor y mayor comprensión de la complejidad que significa el diseño de las evidencias de aprendizaje. En el caso de que quieran profundizar sobre este tema en lo particular, está el material presentado en extenso en el artículo, el cual tuve oportunidad de bajarlo previamente, aparece en formato Word y ustedes podrán manipularlo. Primeramente, pido disculpas porque en el archivo que fue subido a la plataforma, los saltos de página están brincando y dejando páginas en blanco, pero que ustedes podrán manipular y trabajar el documento a modo de sintetizarlo y dejarlo completo en un máximo de 17 páginas. Y en este momento hay 2 o 3 de las hojas en blanco. Si tienen alguna pregunta, bueno, será un placer poder atenderlos. Mi correo es ocreyes@ubeg.edu.mx y será un placer el que exista la posibilidad de trabajar juntos en el diseño el diseño, construcción y mejoramiento de este constructo teórico del cual existe poca información, sobre todo en el contexto de la educación virtual, porque estamos siendo pioneros, ustedes y todos nosotros, en la implementación de esquemas innovadores para la educación mediada por tecnología. Pues de mi parte es todo. Agradezco su atención y estaré atento para sus correos, preguntas o comentarios. Eh, cualquier observación será bien recibida porque todo ello ayuda a enriquecer el conocimiento científico. Pues muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.